Hola mis amados Ti. Nuevamente un mensaje de aliento para todos ustedes. Me pidieron hablar sobre la lucha espiritual contra el acoso tecnológico que tenemos. Sí, también soy víctima y como he dicho anteriormente por una familia de dinero apoyada por parte de un ejército por una profecía antigua. Bueno, a todos les dan un distinto repertorio en sus acosos, pero no creo que a ustedes les haya tocado gente tan, pero tan como a mí en buen chileno cada loco con su tema. Por lo menos me alenté a escribir en público mis libros de niña, junto con mis sueños extraños y aventuras paranormales. Ahora, ¿qué tipo de experiencias me habilitan para decir que se puede luchar así con algo tecnológico? Bueno, viví de niña en una casa paranormal, experiencias de cómo sentir que alguien quiere salir del piso haciendo sonar algo puntiagudo y no teníamos sótano. Me dejaba los pelos de punta y no miento. Escuchen bien, no era la única que lo escuchaba o visitas de personas con las que mi abuelo hablaba y nadie más que yo las veía. O mis experiencias con telepatas a los que llamaba los duendes cabezones, ahí aprendí sobre el famoso permiso que otorgas por medio del engaño y esa es parte de leyes espirituales, hablaremos del tema. Gabriel, ¿llegasteis a traspasar telepáticamente pensamientos? Sí, sí, llegamos a producirnos, por ejemplo, abducciones psicotrónicas, es decir, abducciones extraterrestres, es decir, yo llegué A simularlas. a simularlas en otra... O realizando exorcismos con mi mamá con transformaciones completas, algunas más pacíficas que otras, o experimentación de proyección astral cuando niña antes de ser cristiana, o lo que la Iglesia cristiana evangélica conoce como guerra espiritual y ese sí es tema pesado, hablaremos de eso en el vídeo. Mi niñez fue una escuela para superar este proceso y todo lo que se lo he aprendido sola y años más tarde leí libros de gente que pasó por algo similar y no estaba tan errada en lo que hacía. Hubo un periodo que no quería saber nada de lo sobrenatural, fue ahí donde esta gente entró en escena y como quieras llamarlo Dios, un ser superior o el destino me puso con personas bellas que me apoyaron y me hicieron recordar mi posición como mujer, como ser humano y como los cristianos decimos en Cristo, sin dejar de mencionar las oraciones de mi madre. Repasemos, hablamos en los otros vídeos de bloquear los mensajes o inducción negativa por medio repetición de textos de quién eres y lo que quieres para tu vida al levantarte y acostarte, incluso dejar mensajes mientras duermes para bloquear los externos. Hasta dimos la idea de cómo mejorar tu ADN con la técnica llamada reprogramación, que consiste en introducir a la memoria de la célula una serie de factores para alterarla. Esta gente por medio de las ondas y sus órdenes activan enfermedades dormidas en tu ADN o las que ya tienes programada en tu cuerpo las aceleran, también cambian todo tu ser, así que no es una mala idea implantar cosas positivas, como buena salud, que estás sano, etc. Para plantear el tema lo haré con el libro de Rebecca Brown, el cual leí a mis 15 años y recordarlo en ese periodo salvó mi vida hasta ahora. La primera etapa de esta gente es utilizar la técnica del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, el cual plantea en hacer creer a tu enemigo por todas las áreas que no es nada ni nadie, que ellos son superiores y no tienes otra alternativa que someterte. Hágase la voluntad de Dios. Suena correcto, pero ¿es eso fe? No. Es simplemente pasividad perezosa. Cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, es correcto decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esto no quiere decir que no tengamos que orar específicamente, dejando que nuestras peticiones sean conocidas de Dios. No debemos someternos pasivamente a la muerte, porque Dios nos ordena actuar en correlación con su voluntad. A menos que sepamos definitivamente que Dios quiere que muramos, no debemos permitir pasivamente que la muerte nos subyugue. Más bien debemos cooperar activamente con la voluntad de Dios resistiéndola. ¿Por qué debemos adoptar una actitud así? La Biblia trata a la muerte como nuestra enemiga a 1:15-26. A medida que el Señor traía a su memoria aquel pasaje, el Espíritu Santo le dijo que no era la voluntad del Padre que muriera, pues todavía tenía mucho que hacer. Debía levantarse, resistir a Satanás, rechazar la enfermedad y la muerte. Le costó un poco hacerlo, porque en lo más íntimo de su corazón no quería vivir. No deseaba seguir luchando, sino ir al cielo con el Señor y disfrutar la paz y el gozo que allí le esperaban. La forma de plantear la guerra espiritual lo haré como cristiana, y esta es como cocinar, si no agregas un ingrediente puede parecer bien a simple vista, pero su sabor es horrible.
En primer lugar, la guerra espiritual es un viaje sin retorno, es decir, si ingresas a él no puedes retroceder, así que te recomiendo la segunda opción, que es pedir ayuda a Dios, confiar en sus promesas y proclamarlas de día y de noche. Como todo esta se rige por reglas o leyes, y las más importantes o las que más seis en mi vida y cómo trajo secuelas en otros son las siguientes: nunca burlarte de una entidad, el poder no es tuyo, sino de Dios, tú no eres Dios, y eso le pasa a muchos líderes que comienzan a creerlo y caen en sectas o cosas malas. Ese principio también lo utiliza Luzbel o Samael, no acepta competencia. Hay una gran diferencia entre el cristiano y el hechicero. Los primeros y los reales no buscan grados espirituales porque saben que al ser hijos de Dios por medio de la adopción en Jesucristo, Yeshua, o como quieran llamarlo, te hace tener los grados mayores. Ahora si se pelean entre iglesias ya saben que esa discusión no es de él. En cambio el satanista siempre busca el poder, grados espirituales, estos se ven por la ropa espiritual en ellos, y el fallar en una de estas leyes o reglas trae consecuencias graves, las cuales expondré en el testimonio de Elena, en el libro. Muchas veces se obligaba a los demonios a manifestarse físicamente, y entonces eran torturados y despedazados por demonios más fuertes en castigo por desobediencias menores. El recuerdo de aquellos espantosos episodios quedaba grabado como con fuego en la mente de los presentes. Se le decía al grupo que aquello era una demostración de lo que le podía pasar a quien se atreviera a desobedecer a Satanás o a los demonios. El tema de la proyección astral, toda iglesia cristiana te dirá que es malo y demoníaco, ya que tu cuerpo al estar solo corre el riesgo de que un ser externo se adueñe o algo te retenga, una fuerza mayor, y no podrás regresar. Si esto pasa, tu cuerpo físico muere a la larga. Los de la nueva era dirán que es algo maravilloso, los satanistas que es un arma de guerra. De niña me salía de mi cuerpo para escapar de una sombra que le temía de noche. En mi adolescencia y juventud pertenecía a distintos grupos de oración y guerra espiritual, pudiendo palpar ambas cosas, pero dejemos a Elena y Rebeca que hablen de su experiencia. Estos y otros pasajes hablan de una experiencia que se percibe en el espíritu de la persona, y es que el cuerpo espiritual estaba separado del cuerpo físico. ¿Se ha preguntado usted por qué es necesario hablar de alma y espíritu por separado? Según los versículos de más arriba, puede separarse el alma del espíritu. El primer Adán, antes de la caída, podía relacionarse con el mundo espiritual y verlo al igual que lo hacía con el mundo físico. ¿Cómo? Haciendo uso de su cuerpo espiritual. Esto se demuestra por la facilidad con que podía caminar y hablar con Dios en el Edén. Tenía conciencia de su cuerpo espiritual de la misma manera que lo tenía de su cuerpo físico. Su alma, intelecto y voluntad conscientes controlaba su cuerpo espiritual y su cuerpo físico. Pero, con la caída se produjo la muerte espiritual. Adán y sus descendientes dejaron de tener conciencia de su cuerpo espiritual, y no podían tener con Dios la misma comunión que habían tenido antes. Cuando el Espíritu Santo viene al aceptar nosotros a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro cuerpo espiritual renace o se rejuvenece para que podamos tener comunión con el Señor y adorarlo como lo hacía Adán antes de la caída. El hecho de que es a través de nuestro espíritu humano que comulgamos con Dios con la ayuda del Espíritu Santo está demostrado en las siguientes palabras de Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4, 23, 24. Nadie en el hospital sabía de mi deserción del satanismo y mi conversión a Cristo. Pero esta vez la cosa fue diferente. Muchos de los doctores y enfermeras eran satanistas y la noticia se sabía ya. Tenían que matarme por haber traicionado a Satanás. Pasé todo el tiempo luchando por salvar la vida. Yo era mucho más fuerte que cualquiera de los satanistas de aquel lugar y vencía fácilmente. Yo no sabía que no debía usar mis poderes y Satanás y los demonios me lo permitían porque sabían que mientras lo hiciera no iba a crecer espiritualmente como debía. Por supuesto, no le conté nada a Rebeca. No confiaba en ella todavía, pero era tan diferente de los demás médicos que había encontrado que decidí hacerla mi doctora. Cuando al siguiente día el especialista vino a verme lo reconocí inmediatamente. Era uno de los satanistas de mayor jerarquía en la localidad. Nunca me había agradado. Deliberadamente busqué pelea con él y mis demonios lo derrotaron completamente. Después de aquella primera batalla quedó tan herido físicamente que por 3 días no pudo ir a trabajar al hospital. A la semana ya había logrado que me odiara y temiera tanto que no quiso volver a verme, que era precisamente lo que yo deseaba. El interno era otra cosa. No era satanista pero tampoco era cristiano. Yo no le caía bien, pero se veía compelido por las reglas de su entrenamiento a ocuparse de mí.
Lo hice sufrir tanto a él como él me hizo sufrir a mí. Me proyecté astralmente hasta su apartamento y escribí en sus paredes mensajes poco corteses con un marcador negro, y firmé con mi nombre, debajo. Algunos perpetradores en más de una ocasión hablan de un derecho legal o puerta abierta. Eso es la autoridad que le das para que hagan lo que quieran contigo. Esto lo hacen manipulando tu subconsciente e inconsciente con un sueño que te inducen y tú respondes al sueño, pero por debajo te preguntan lo que ellos quieren y si uno en el sueño aceptas ellos lo toman como su derecho legal. Es como si en el sueño te dan un regalo porque es tu cumpleaños, tú lo aceptas, pero al darte el regalo ellos te dicen me permites entrar y toman el que aceptes el regalo como un sí. En realidad en lo físico como en lo espiritual esto no y no tiene una base legal, pero como está en el inconsciente nuestro consciente lo acepta. A eso se le llama robo en todo lugar, y tienes derecho a rechazar o renunciar a lo impuesto. Las leyes antiguas dicen que 7 veces, los descendientes de Caín dicen que 70 veces. Cuando niña me impactó tanto los pactos de Abraham con Dios y después al leer la historia de los hijos de Caín, me dije ¿por qué no? E hice un pacto por 70 con Dios. En ese periodo tenía menos de 10 años. Puertas abiertas se le llama a una entrada o vía de acceso, como falta de perdón, o una promesa no cumplida a una deidad sea tuya o de tus ancestros. Ahora, ¿cómo saber que tenemos una? Soy sincera, todo ser humano la tiene, por eso los católicos recomiendan la confesión y real arrepentimiento, los evangélicos oraciones de arrepentimiento y liberación. La clave es arrepentirse y no volverlo a hacer y si puedes retribuir el daño que hiciste. Personalmente recomiendo las oraciones de liberación de Alejandra Quirós, es una de las más completas y cortas. También el libro de Rebeca Maldiciones sin quebrantar también los puedes encontrar en YouTube. Capítulo 13. Entradas. Las escrituras son bien claras. Cualquier relación con Satanás abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace diferencia. Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores y a los adivinos no los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Muchas series como La Hechizada nos muestran dones espirituales sorprendentes. En el cristianismo encontré gente con cosas similares. En el transcurso de mi vida conocí satanistas que hacían renunciar en sueños como la inducción de la máquina a personas que tenían un don especial para que ellos lo poseyeran dejando sin nada al individuo, es como si amarraran para siempre a la persona. En el cristianismo real eso no se da, ya que todos los dones son dados por medio del Santo Espíritu y son usados por cada uno de acuerdo a la necesidad. Es igual con los pactos o promesas que haces con Dios, los católicos con los santos. El satanista piensa que por medio de la inducción te quita esa promesa, sea de tus ancestros o tuya por la inducción en sueños, puede resultar con una entidad, pero no con una promesa que no la hiciste tú, sino la deidad a tu familia. Es como decirle a un judío que las promesas que Dios le hizo a Abraham no son válidas para él, ya que se le hizo renunciar en sueños y que debe entregar todo el territorio de Israel por lo mismo, un poco exagerado pero en realidad la respuesta de Israel es la que debes dar tú, lo que Dios te dio nadie lo quita. Es el mismo procedimiento con la máquina, te quitaron juventud, salud, esta te la debe retornar, la absorción de vida quitada debe ser retornada, ahora si la sacan de los hijos o familiares de quienes te torturan, eso a ti no te compete, pero sí que se te devuelva todo. Personalmente lo he visto mucho y ahora llegó la moda a muchas iglesias cristianas. Por eso les digo que la inducción solo funciona si uno no conoce sus derechos legales. Recuerdo que la primera vez esta familia de dinero criptojudía la usó en mí, les respondí que mi frecuencia era prohibida, que eran seres inferiores. Con eso me torturaron con Medusa, mataron a mi bebé en mi vientre diciendo que ellos eran superiores y se adjudicaron todo lo que encontraron en mí. Ahora si están así me pregunto por qué necesitan a sus parientes pobres para que les mantenga ese conjuro con la máquina y han hecho de todo para que no se conozca la verdad. Esa es mi respuesta. La inducción y renuncia solo resulta si la aceptas en tu consciente y voluntariamente, no con engaño. Capítulo 19. Directamente a los que desean salir del ocultismo.
Deseo hablar directamente a quienes han leído este libro y andan en el ocultismo, el satanismo y desean salir. Lo que voy a decir parecerá duro, pero es la verdad más sincera basada en la palabra de Dios. No es fácil salir del ocultismo. Jesucristo no es una puerta de escape fácil. Jesucristo tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, y ese poder puede estar a la disposición de usted. Pero usted decidió un día servir a Satanás, y este no suelta fácilmente a sus siervos. Es la pura verdad. Usted tendrá que luchar para liberarse. Su única esperanza es luchar con el poder y la autoridad de Jesucristo en Espero haber podido ayudar en algo, que la paz, el amor, el gozo y la salud sea con todos ustedes.